Vamos a ir a la palabra del Señor, pasaje que tenemos desde el martes, Jeremías capítulo 18, del 1 al 6, amén. Y que el Señor nos siga ayudando a entender este pasaje, porque verdaderamente hoy vamos con la segunda parte, apuntando a la tercera. Sí, no quiero correr con este texto. Y seamos sinceros, no estamos tocando el texto a profundidad. O sea, estamos haciendo una enseñanza somera, no profunda. Y ya vamos con la segunda parte. Amén. Jeremías capítulo 18, del 1 al 6. Y leemos entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, y los que somos iglesia, decimos amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre, gracias una vez más, te damos por tu palabra, por lo que tú has querido hablar a nosotros en estos mensajes. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas quién eres, quiénes somos y cómo entenderlo el día de hoy. Gracias, Señor, porque estoy convencido de que tú nos quieres hablar, edificar, que tú nos quieres, Señor, a cada uno de nosotros exhortar, consolar, que quieres que nosotros entendamos acerca de ti, lo que hay en tu corazón para nosotros y cómo nosotros deberíamos responder. Señor, te rogamos que en esta hora nos capacites, dándonos sabiduría, discernimiento. Que todos los que has traído a este lugar en esta noche estemos atentos a tu voz, a tu palabra, no al pastor, a tu palabra. Que cada uno de aquellos que nos siguen y escuchan tu palabra a través de las redes, Señor, puedan ser bendecidos también. Los que no te conocen, ser atraídos a ti. Que sea de bendición, Señor, tu palabra una vez más, para cada uno de nosotros. Señor, en tus manos estamos, y para tu gloria estamos, y por tu gracia y tu misericordia estamos. Así que guíanos, direcciónanos y obra en nuestras mentes y en nuestros corazones de tal manera que podamos, Señor, vivir para la gloria de tu nombre. Es lo que te pedimos hoy, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos hoy a tocar la segunda parte del mensaje titulado: Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. En el mensaje anterior dijimos que íbamos a dividir este pasaje en 3 puntos. ¿Qué enseña el texto acerca de Dios? ¿Qué enseña el texto acerca de nosotros? Y cómo podemos aplicar la imagen del alfarero a nuestras vidas hoy. Y estuvimos tocando el primer punto: ¿qué enseña el texto acerca de Dios? Y entonces hablamos acerca de algo que todo cristiano debe saber y debe creer:
que Dios es el alfarero y que nosotros somos el barro en sus manos. Y que a causa de esto entonces Dios es soberano en lo relacionado con su poder y lo muestra cuando ayuda y guarda a su pueblo y cuando no lo hace también. Dijimos que Dios es soberano en lo relacionado con su misericordia. Él tiene misericordia con quien quiera tener misericordia y con quien no, no. Que Él es soberano en lo relacionado con su amor, porque no se trata del que corre, sino de Dios. Él determina qué hace con cada persona cuando ama. Y vimos este pasaje que dice que a Esaú amé y a Jacob aborrecí, ¿cierto? Ah, yo pensé que estaban como el martes. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y también dijimos que Dios es soberano en lo relacionado con los dones. O sea, Dios da los dones a quien quiere a través del Espíritu Santo, a quien Él quiere y como Él quiere. Él es el que los reparte, ¿cierto? Y decíamos que mucha gente en la iglesia hoy quiere dones. Sí, don de milagros, don de sanidades, ¿cierto? Don de profecía, quiere don de revelación. O sea, quieren los dones donde todo el mundo los vea, pero no quieren los dones donde no los ven. El don de servicio. El don de servicio, como decíamos en el mensaje anterior, esa persona que tiene don de servicio, usted no lo tiene que mandar a hacer el aseo en la iglesia. Esa persona que tiene don de servicio, usted no le tiene que decir que venga temprano a la iglesia. Esa persona que tiene don de servicio, usted no le tiene que decir que hace falta en la iglesia, sino que lo pregunta, está constantemente interesado. Esa persona que tiene don de servicio es la que se ofrece, la que está dispuesta, la que cuando el pastor dice, hermano, hay que salir a evangelizar, después de que hemos terminado un culto a las 2 de la tarde y hemos atendido personas, y dice, amén, pastor, vámonos. Eso es lo que una persona con don de servicio hace. Se necesita en la iglesia entender que Dios es soberano en lo que hace y en lo que da, pero como hemos dicho, Dios es soberano y el hombre es responsable. Está nuestra responsabilidad y la soberanía de Dios al mismo tiempo, juntamente. Entonces, dentro de ello, nosotros debemos saber que Dios ha dado no solamente dones, sino que en su soberanía ha dado ministerios en la iglesia. Tenemos el ministerio pastoral, tenemos el ministerio del diaconado, tenemos el ministerio del evangelismo, tenemos el ministerio del maestro, tenemos el ministerio del misionero. Yo hablaba con alguien en estos días en una de estas reuniones que he ido con pastores. ¿Cuál es tu ministerio? La alabanza. No. O sea, de los ministerios fundamentales y necesarios en la iglesia, ¿cuál es tu llamado? Yo canto en la alabanza. No, eso no es un ministerio para la iglesia en el Nuevo Testamento de esenciales en la iglesia. Usted puede cantar en la iglesia, tocar un instrumento, hacer parte del coro de la iglesia, pero necesitas entender que Dios te llamó con un ministerio y ese no es. Es de los demás ministerios. Entonces, de los demás ministerios, los que le acabé de mencionar. Por ejemplo, Antonio podría tener un llamado a evangelismo, a pastor, a estar en el diaconado, a ser un misionero, en fin. Pero él pudiera aprender a tocar un instrumento y le va a ser de mucho beneficio en el ministerio que él tenga. Amén. Entonces, el ministerio no es, el llamado de Dios no es solo estar en la alabanza, no, necesitas ejercer un ministerio esencial y necesario en la iglesia. Pero para ello hay que tener don de servicio. Y hay que cumplir los requisitos que el Señor da en la Biblia para cumplirlo. No cualquiera puede servir en la iglesia. Para los diáconos o los servidores,
iniciales, o sea, las personas que vienen, hacen aseo, reciben a los hermanos y todo esto, vemos en Hechos capítulo 6, que deben tener ciertas características: llenura del Espíritu Santo, llenura de sabiduría y buen testimonio. Y para los diáconos, que tienen que ejercer la labor conjuntamente con el pastor para dirigir la iglesia, vemos que hay unos requisitos también. Pero tanto los unos como los otros, los primeros requisitos que la Biblia le dice que tiene que cumplir es que deben ser maridos de una sola mujer, honestos, hospedadores, no dados al vino, en fin. ¿Cierto? Y para llegar hasta allí tenemos que mirar el modelo bíblico, que es el Señor Jesucristo, que para Él comenzar su ministerio, lo primero que tuvo que hacer, ¿qué fue? Bautizarse. Él se bautizó y luego comenzó el ministerio. Entonces hay gente en las iglesias que quieren, sin casarse, viviendo en unión libre y sin bautizarse, predicar, cantar en la alabanza, ser diácono, todo eso. No, la Escritura te dice cuáles son los requisitos para que sirvas en la iglesia. No es que empiezas a servir y entonces empiezas a adquirir los requisitos. No, hay que tener los requisitos para servir. Y todo comienza con el don de servicio. Yo conozco gente en las iglesias que cantan en la alabanza y nunca tocan una trapera en la iglesia porque somos del grupo de alabanza. Predicadores que no tocan una trapera porque soy predicador en la iglesia, soy diácono en la iglesia, soy pastor de la iglesia. Hermano, sea lo que sea, lo primero que tenemos que tener es don de servicio, y es el Espíritu Santo quien da los dones. Amén. Bien, ahora el segundo punto que nosotros vamos a tocar es ¿qué fue lo que dijimos? ¿Qué enseña el texto acerca de nosotros? Bien, entonces, dijimos, Dios es el alfarero de esta historia. Entonces, ¿quién se supone que somos nosotros? Bueno, ya dijimos, nosotros, pero escucha muy bien. Nosotros no somos el barro solamente. Nosotros somos su barro, de Él. Y esto no es para cualquiera, no. Es solo para aquellos que el Señor salva. Y se va a dar cuenta por qué. Esta parte es importante. Nosotros, el texto enseña de nosotros, que nosotros, su pueblo, la iglesia, somos su barro. Y Él es nuestro alfarero. Y esto es hermoso. Esto es algo precioso. Dios nos llama para ser suyos. Entonces somos su barro, no simplemente el barro, su barro, de Él. Pertenencia de Él es lo que usted y yo somos. Entonces nosotros somos su barro. El barro tal y como se encuentra en el suelo, escuche, no es adecuado para ser usado. Es solamente tierra. Es un lodo mojado. Y escuche, para que ese lodo mojado, esa tierra que está ahí, pueda ser útil, debe ser recogido y tiene que pasar primero por un proceso de transformación para poder ser utilizado. Yo cuando manejé carro, yo manejaba volqueta, yo era feliz yendo a ciertas obras a botar tierra. Porque habían unos lugares donde había un barro que era para este trabajo, para hacer tejas, para hacer materas y todo eso. Entonces a nosotros nos pagaban por botarlo. Y yo cuando veía ya la experiencia, yo veía y conocía el barro y yo decía, vamos a por él. Y yo me regalaba para ir a botar tierra. Y era que me pagaban por botarla y llegaba a esos lugares donde hacían tejas de barro y todo eso y me pagaban por llevárselo. Bien. Entonces, el dueño del carro recibía el dinero por botarlo. Yo recibía el dinero por venderlo. Ese era mío.
Porque yo tenía que darme a la tarea de inspeccionar el barro y de saber que todo el barro era bueno. Pero antes de que ese barro sirva, pero el barro que usa el alfarero, ese barro tiene que ser recogido, seleccionado, ¿cierto? Y tiene que pasar por un proceso de transformación para ser llevado a la piedra. El barro, simple y sencillamente así, mirándolo, no es útil para nada. Y cuando nosotros estudiamos entonces este relato, podemos ver que esto es un retrato perfecto de lo que usted y yo somos antes de venir a Cristo. Y quiero parar un momentico. Ustedes han podido apreciar que estamos tocando un texto ¿del qué? Del Antiguo Testamento. Y no podemos tocar un texto del Antiguo Testamento sin mencionar a Cristo. Y en este pasaje, Cristo es la esencia del texto. Escuche, entonces, esto que nosotros vemos en este relato es un retrato perfecto de lo que nosotros somos antes de venir a Cristo. Porque antes de usted y yo venir a Cristo somos como esa tierra mojada, inútil para hacer cualquier tipo de vasija. Eso somos nosotros. ¿Y por qué, pastor? Porque antes de venir a Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, Dios ve esta tierra y dice, yo esta tierra no la voy a desechar. Él la escoge. Y dice, esta tierra yo la puedo convertir en barro. Y puedo hacer de esta tierra una pieza útil para mi gloria. Eso ha decidido el Señor con usted y conmigo. Porque todos aquí hemos estado muertos en delitos y pecados. Y eso es lo que Dios hace, justamente eso. Dios toma el barro que somos nosotros, es el lodo mojado. Lo pasa entonces por el proceso. Lo transforma por medio de presentarnos su palabra. Muertos en delitos y pecados, y nos presenta su palabra. Esa palabra trae convicción a nuestro corazón. Y ese corazón que recibe la palabra de Dios, esa convicción, entonces se arrepiente. Y al arrepentirse pasa de ser una simple tierra, un simple lodo mojado, a ser un barro que tiene el Espíritu de Dios, que puede ahora ser moldeado. Y que puede ser convertido en una vasija útil para darle a Dios honor, gloria y alabanza. Eso somos nosotros. En eso nos convierte. Antes de venir a Cristo, nosotros no tenemos valor en sí mismo, para nada. No somos útiles para Él absolutamente nada, porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hace un muerto? Ni oye, ni ve, ni entiende. Y sí, lo único que hace es dar mal olor. Hiede, es verdad. Cuando estamos en Cristo. Y es por eso que Él tiene que hacer un proceso en nosotros para convertirnos en barro, o sea, de un lodo inútil en un barro útil. Y es lo que Él ha estado haciendo con cada uno de nosotros. Y entonces lo que pasó fue que el Señor Jesucristo, para que esto sucediera, para que Dios nos vea a nosotros, muertos en delitos y pecados, un lodo inservible, y nos convierta en barro útil, lo que sucedió fue que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz, en nuestro lugar. La obra de la cruz. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos dejar de ser lodo y convertirnos en barro, para que Dios pueda hacer vasijas de honra para su gloria. Y a esto es a lo que usted y yo llamamos la bendita gracia de Dios para con nosotros. Eso es lo que sucede, hermano. Ahora, algo que he podido apreciar es que Dios es un maestro para transformar lodo inservible en barro útil en sus manos.
Nuestro Dios es un maestro, hermano, para convertirnos a nosotros en vasijas de honra. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos ver varias historias. Y una de esas historias que nosotros vemos es a una mujer llamada María Magdalena. ¿Y qué dice la Biblia de esta mujer llamada María Magdalena? Que era una mujer que estaba endemoniada y que dice la Escritura que el Señor tuvo que sacar de ella 7 demonios. Oiga, es tremendo. Pero escuche, cuando esta mujer llamada María Magdalena tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, todo cambió. La salva, la restaura, al punto de que le dio el privilegio de que fuera la primera persona en verlo a él resucitado. Tremendo, hermano. Eso es lo que sucede. Cuando pensamos en un hombre como, yo creo que Juan se acuerda, como Zaqueo. Como Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Recaudador de impuestos, que imponía más impuestos, que le robaba al pueblo. Pero cuando este hombre tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, algo sucedió, algo cambió en su interior, al punto de que este hombre lo primero que quiso hacer fue dar honor y gloria a ese Cristo con el que se encontró. Y dice que estuvo dispuesto a dar de su dinero y en restituir cuatruplicado ¿a quiénes? A los que había defraudado. Cuando él se encontró con Cristo, dejó de ser un lodo inservible para convertirse en barro útil. Y se convierte en un hombre deseoso de servir a ese Cristo. Esa es la transformación. Dice que él quiso dar la mitad de sus bienes ¿a quiénes? ¿A los pobres? Cuando pensamos en este hombre Pablo, que exhalaba ira, que no podía consentir los cristianos predicando de Cristo, y este hombre que exhalaba ira, en un momento dado se encuentra camino a Damasco con Cristo, y ve un resplandor, y este cae al piso, y lo único que hace es escuchar a Cristo hablar a su vida. Y cuando Pablo tiene este encuentro personal con Cristo, Pablo fue transformado al punto tal que fue destinado para ser apóstol y predicarle a cada uno de aquellos como nosotros llamados los gentiles. Un perseguidor de la iglesia convertido en un perseguido por la causa de Cristo. Escuche, Dios, nuestro Dios, tiene un PhD en transformar todo lo inservible. Él tiene un doctorado en transformar todo lo inservible en instrumentos, en vasos útiles para su honra. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor, hermano. Y algo que usted y yo como cristianos debemos saber es que ninguno de nosotros, ninguno, ni el pastor más reconocido y más estudiado y más capacitado, ninguno de nosotros somos una obra terminada. Todos estamos en proceso. Todos estamos en proceso de construcción. Eso somos cada uno de nosotros. Por la gracia de Dios dejamos de ser lodo, nada más. Y ahora somos barro. Un barro útil que Él quiere moldear y utilizar. Pero todavía no somos una obra terminada. Estamos en proceso de construcción. ¿En qué? En las manos de un alfarero amoroso que está tallando su imagen en cada uno de nosotros. Es lo que Él quiere hacer, hermano. Ahora, escucha, ese trabajo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, el tallar su imagen en nosotros es un proceso que lleva tiempo. Y escucha, y duele. Lleva tiempo
y duele. Es un proceso que en ciertos momentos no te va a parecer bueno. No te va a gustar. Porque ese proceso de formación del Señor, de una vasija de la nada a una vasija que pueda representar y dar honor y gloria a nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, ese proceso es doloroso. Lleva tiempo y es doloroso. Porque es tomar un árbol torcido y empezar a enderezarlo. Yo recuerdo en alguna ocasión que mi papá estaba en un carro y tenía el carro así gateado con un gato levantado y eso se resbaló y le cayó el carro encima y le dislocó la mandíbula. Y el hombre quedó todo y lo llevaron donde un tío mío, allá al campo. Y él con ese dolor y esa mandíbula torcida, y mi tío lo cogió, lo miró, venga, yo miro a ver cómo está eso. Y mi papá le cogía las manos, no, yo solo voy a mirar. Ahora ya vemos qué hacemos, pero necesito mirar cómo está eso. Y cogió una mano así por detrás, aquí está así, y cogió y le hizo así, ¡caca! Y mi papá cayó. Eso da dolor, el dolor fue tanto que se desmayó. Este proceso en el que usted y yo estamos, hay muchos que el dolor es tanto que hasta se desmayan. Pero el Señor está trabajando, hermano. El Señor está trabajando. Yo no sé, yo creo que todos hemos pasado en algún momento por un lugar que se está construyendo, por una construcción. ¿Cierto? Bueno, ¿qué hay en un lugar en construcción? Escombros, mugre, lodo, polvo. ¿Sí o no? Eso es lo que se ve en un lugar. No sé, yo creo que no hace mucho rato la hermana Estelia estuvo en ese proceso de remodelación en su casa y yo me imagino todo lo que les tocó pasar en su casa. Y muchos hemos tenido que pasar por ese tipo de cosas, ¿cierto? Y uno pasa y uno cuando menos piensa pasa por encima, se ensucia los zapatos, en fin. Eso es un proceso bastante tedioso. Escuchen. Pero para nosotros poder ver una obra terminada, tiene que haber un proceso de construcción. Al final terminaron la obra. Y ya pueden disfrutar, ya no hay ese lodo, ya no hay esos escombros, ya ahora están disfrutando ¿de qué? De esa obra terminada, pero hubo que pasar por un proceso bastante tedioso y nada agradable. De la misma manera, usted y yo somos una obra en proceso, a la cual Dios le está dando una forma para usarnos para su gloria, para usarnos para Él, para impactar en esta tierra donde Él nos ha colocado. Para eso nos está formando. Hay una ilustración que vi y me llamó mucho la atención, que escuché, y es una ilustración de dos hombres que están trabajando en una obra. Imagínenselo, mediodía, harto calor, 38 grados centígrados, sudorosos, trabajando en medio de ese sol, con sed, cansados. Y de repente llega una señora y va donde uno de ellos y le dice: Señor, ¿usted qué está haciendo? Y este hombre malhumorado le dice: ¿usted no ve cómo es que estoy haciendo? Estoy trabajando. Y esta señora dio la vuelta y qué hombre tan malhumorado, y se fue. Y fue donde el otro: Señor, venga, ¿usted qué está haciendo? Y el otro, con mayor paciencia, le dice: Señora, estoy haciendo una mansión. Pastor, ¿y eso qué significa? Escucha, que cuando tú tienes la certeza y la conciencia de qué es lo que estás haciendo, hay mayor interés y mayor dedicación en eso que estás haciendo. Imagínese que usted y yo estuviéramos en esta vida cristiana y no supiéramos qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Ni supiéramos para dónde es que vamos. Oiga, ¿y usted es cristiano? Sí. ¿Y qué espera ver al final del tiempo cuando muera? Yo no sé, hay que esperar a que me muera.
Usted se imagina, hermanos, tenemos que ser conscientes. Escucha, Dios está haciendo una labor en nosotros, sí. Dios está haciendo una obra con nosotros como barro. ¿Y qué es lo primero que Él está haciendo? Está trabajando con esta obra, con cada uno de nosotros. Está moldeándonos como barro para implantar en nosotros su imagen, la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que podamos vivir en esta tierra conforme Él quiere. ¿Y para qué? Para que al final, cuando usted y yo muramos, estemos en la eternidad con Él y lo veamos tal y como Él es. Escucha, si nosotros no tenemos claro esto, no vamos a caminar en la vida cristiana como Él quiere que caminemos. Pero necesitamos saber, entender y creer cuál es la obra que Él está haciendo. Para que usted y yo seamos motivados, para que usted y yo abandonemos el pecado, para que usted y yo abandonemos todo lo que el mundo ofrece, para que usted y yo dejemos de lado todas nuestras niñerías, todas nuestras debilidades, para que usted y yo venzamos las tentaciones. Necesitamos entender, conocer, entender y creer cuál es la obra que Él está haciendo en nosotros como barro. Y esa es suficiente motivación para que usted y yo nos esforcemos y dejemos que Dios nos moldee conforme a su propósito. Es la mejor manera, hermanos. Escucha, Dios tiene un propósito y Él quiere que cada uno de nosotros, los que Él ha llamado a ser iglesia, Él quiere que usted y yo seamos como Él. Ese es el propósito de Dios, hermano. Por eso, este pasaje de Jeremías 18 que nosotros estamos leyendo aquí es un gran recordatorio de que usted y yo en esta trama, o llamémoslo, en esta obra de teatro, en esta película, somos actores de segunda mano. Usted y yo no somos los protagonistas en esta película. No. En esta película usted y yo somos actores de segunda. En este teatro de la gloria de Dios. Porque no se trata de nosotros. Se trata de Él. Se trata de nuestro Dios. Se trata de Él. Se trata de ser, escucha esto. Se trata de ser y disfrutar lo que Él nos ha dicho que seamos. O sea, se trata de que usted y yo seamos y disfrutemos lo que Dios quiere que usted y yo seamos. Siervos para su gloria. Se trata de ser siervos y disfrutar ser siervos para la gloria de Dios. Se trata de que usted y yo, si somos cristianos verdaderos, podamos abrazar el propósito con el cual Dios nos creó. De eso se trata. Vamos a suponer algo. No sé, los que conocen de tecnología, ¿cuánto vale el iPhone más caro? Más o menos. ¿Ah? ¿Qué dice Brian? 10 o 11 millones. Usted se imagina que a usted le regalen un iPhone de 8 o 10 millones de pesos y usted lo use para poner así a clavar clavos en la pared. ¿Qué pasaría con ese iPhone? ¿Ah? Se daña. Pero si yo tomo un martillo y me dedico a clavar los clavos, ese martillo está justamente hecho para ese trabajo. De la misma manera, hasta que usted y yo no abracemos el propósito con el cual nosotros fuimos creados para Dios, lo que va a pasar es que vamos a vivir vidas insatisfechas, vidas vacías y frustradas, porque vamos a querer buscar ser lo que nosotros queremos ser, hacer lo que nosotros queremos hacer, y no ser y hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos. Es por eso que hoy tenemos que tomar decisiones, hermanos. Y una de esas decisiones es decirle al Señor: Señor, yo quiero ser lo que tú me has llamado a ser. Yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Yo quiero darte gloria siendo un vaso de honra para ti, porque yo he entendido que me has llamado con propósito. Y porque yo he entendido que tú eres soberano. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros vamos a este pasaje de Jeremías 18 que tenemos hoy aquí en nuestras manos, Dios nos enseña entonces que Él es soberano.
Él es Dios y es soberano. Que nosotros somos el barro en sus manos. ¿Para qué? Para que podamos ser útiles a Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros entendamos esto. Ahora, si nosotros somos el barro, lo decíamos el martes, ¿cómo es que nosotros pretendemos pelear con nuestro Hacedor? ¿Y cómo es que nosotros queremos hacer nuestra voluntad? Necesitamos entender que si Dios es soberano en todas las áreas y Él manifiesta su poder conforme Él quiere y nosotros somos su barro, necesitamos entender que como su barro debemos hacer su voluntad. Y debemos abrazar el hecho de que Él quiere que nosotros seamos como Él quiere que seamos. Que nosotros debemos ser como Él. Que nosotros debemos vivir para Él. Que nosotros no debemos buscar hacer nuestra voluntad. Que nosotros no debemos buscar ser lo que queremos ser, sino que debemos buscar ser lo que Él quiere que seamos, hacer lo que Él quiere que hagamos y vivir como Él quiere que vivamos. Cada uno de nosotros es responsable de sí mismo, no de los demás. Cada uno de nosotros es responsable de mostrar la imagen de Cristo en nosotros a los demás, pero cada persona es responsable en sí misma de venir a Cristo en arrepentimiento y fe y vivir para su gloria. La hermana Estelia no puede pretender que los hijos, el esposo o cualquier otra persona que ella le comparte el evangelio se va a salvar porque ella es salva. No, es porque cada uno venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Cada uno de nosotros es responsable de entender cuál es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de creer que Dios es soberano y que Él lo que quiere hacer con nosotros hace parte de su buena voluntad. Y que lo que Dios decida para nosotros es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decidamos hacer con nosotros nos va a llevar a la perdición, pero lo que Dios quiere hacer con nosotros nos va a llevar a la vida eterna. Y en tercer lugar, nosotros, después de haber visto cómo Dios es soberano y cómo nosotros somos el barro, hechura suya en sus manos, ahora lo que necesitamos entender es cómo aplicar la ilustración del alfarero a nosotros el día de hoy. Pastor, y entonces, ¿cómo aplicamos este texto, esa historia, esa figura de ese alfarero que toma un lodo, que le hace un proceso, lo convierte en barro, lo coloca en la mesa y empieza a darle forma? ¿Qué hacemos con todo eso? Aparte de que entendamos de que Dios es soberano, aparte de que entendamos de que nosotros somos el barro, aparte de que entendamos de que Él quiere que nosotros seamos como Él, que nos dejemos formar, que nos dejemos moldear, aunque nos duela. ¿Cómo podemos aplicar eso? Venga el martes entonces, para que aprenda eso. No, el martes. Para el domingo vamos con otro mensaje. Tremendo mensaje. Sí. Sí. Es que el Señor nos quiere dar todo despacito y masticadito. Entonces, creo, no sé, yo creo que a usted le quedó claro que todo lo que pasa es ¿por qué? Porque Dios es soberano. Bien. Y creo que nos quedó claro que como Dios es soberano, el texto enseña que nosotros somos barro de su propiedad y que Él hace lo que quiera con nosotros, pero que quiere que nosotros seamos como Él. Vivamos como Él dice que vivamos y hagamos lo que Él quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos ser y hacer y vivir a nuestro amaño. No, Él quiere de nosotros que le imitemos a Él. Dice el apóstol Pablo:
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y usted se va a sorprender. Y en el desenlace de cómo aplicaremos esta imagen a nuestra vida hoy, es como cuando los niños cogen la plastilina. Más o menos así va a ser. Pero al final, la figura que el alfarero termina como es, hermosa, preciosa, útil y da honor y gloria a su nombre. Medite y reflexione ahora entonces. ¿Qué va a hacer usted con que Dios es soberano? ¿Es el alfarero? ¿Y usted simplemente es barro suyo? Y que te está diciendo, sé como yo soy. Medite en eso. Y que al menos el Señor nos ayude hasta ahí a buscar hacer lo que Él quiere que hagamos, hacer como Él quiere que seamos y a vivir como Él quiere que vivamos. Para que seamos bendecidos cada día más por Él, aunque en el proceso nos cause dolor. Pero recuerda, en medio de todo eso, Él es un alfarero amoroso que está a nuestro cuidado. Oremos entonces al Señor y que el Dios Todopoderoso nos siga ayudando, nos siga guiando y nos siga direccionando. Amén. Porque Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Oremos entonces a nuestro Salvador. Padre, en esta hora te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque una vez más, a través de tu palabra nos sigues enseñando y direccionando dónde deben estar puestos nuestros ojos. No en las cosas de este mundo, no en los deleites ni en los placeres, no cediendo a las tentaciones, sino dejándonos llevar por ti, por tu palabra. Que seamos como ese barro en esa piedra. El barro solamente gira y tú con tus preciosas manos vas dándole forma a ese barro que quieres convertir en un instrumento, en un utensilio útil, perfecto, precioso, que te dé honra, que te dé gloria y que tú puedas usar, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus planes, por tus propósitos. Gracias, Señor, por escogernos. Aún viéndonos, Dios mío, como tierra, como lodo inservible, y habernos apartado, y habernos convertido en barro útil para tu gloria. Síguenos formando, síguenos enseñando, síguenos dirigiendo, síguenos instruyendo, de tal manera que nosotros podamos ser esos vasos útiles, instrumentos en tus manos para la gloria de tu nombre. En tus manos nos encomendamos en esta hora, te rogamos que podamos meditar en tu palabra y que asimismo al salir de este lugar, Señor, nos lleves en bendición y en tu victoria, que bendigas la iglesia, que bendigas a cada uno de aquellos que pueda escuchar posteriormente este mensaje, que bendigas grandemente a cada uno y que conduzcas a los que no te conocen para que te conozcan y sean salvos y sean guardados del horno de fuego en la ira venidera. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, viviendo para ti y siendo lo que tú quieres que seamos. Esto es lo que hoy te pedimos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, dándote gracias por tu bondad, por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias te damos porque eres bueno y grande en misericordia. Amén y amén. Dios les bendiga.